Las series animadas estadounidenses siempre se han marcado por tendencias o por, digámoslo así, modas. Hay lapsos en la historia de la animación donde podemos ver cómo se repiten patrones que les dan una identidad. Por ejemplo, en los 80 estaban de modas estas series tipo antología del equipo que rescata al mundo y así con cada época. Esto pasa en su mayoría no porque los creadores de series se hayan puesto de acuerdo para hacer sus proyectos parecidos, sino porque los inversionistas, la gente que le pone feria para cada serie, pensó que era buena idea replicar ciertas cosas para imitar el éxito de otras series animadas. Entonces, eso hacía que tuviéramos etapas donde las series se parecían de un modo u otro. Justo esto le pasó a un show más en un momento de la historia. Hubo algunos proyectos animados que intentaron imitar o copiar su fórmula, pero como muchos se han de estar imaginando, es complicado el copiarle un show más. Ya saben, por lo de... ¿Me prestas tu bolígrafo? Ustedes saben a qué me refiero, por eso es que vamos a ver cómo es que fallidamente replicaron la serie y por qué estos intentos simplemente no llenaron el saco. Un show más siempre ha sido una serie catalogada como rara o absurda, y es que esa era la intención de J.G. Quintel, quien concebió la serie como las aventuras bizarras de un pájaro y un mapache parlante en un parque. Las primeras temporadas de la serie se destacan por ser bastante desquiciadas y romper con la escritura convencional de una serie para niños. No era como una serie común que un problema A desemboca en un problema B y así hasta que lograban resolverlo. No, aquí un problema A era literalmente la destrucción del mundo o la aniquilación de la vida como la conocemos de la manera más absurda. Tenía la capacidad de escalar los problemas de 0 a 100 en cuestión de pocas escenas, y esa forma de poder escalar situaciones tan cotidianas como acomodar sillas, a liberar al diablo y para vencerlo tener que jugar algún videojuego, era simplemente ridículo. Y aquí hay algo que muchos ejecutivos y productores no comprendieron de la serie. Un show más es absurdo, pero no absurdo como Tío Grampa, donde pasan cosas porque sí. No, su absurdo nacía en la forma en cómo mutar o tergiversar situaciones, pero bajo esta aparente simpleza se escondió un sistema de estructura del guión bastante compleja, pues creo que todos disfrutamos ver estos capítulos, a pesar de que casi llevamos más de 10 años repitiéndolos una y otra vez. Eso es porque está muy bien escrito. Claro que tiempo después, la serie tuvo que adaptarse al paso del tiempo y reinventarse, contando historias diferentes que estaban más centradas en los personajes, sin obviar por supuesto este factor absurdo y exagerado que lo caracterizaba. Y como no, después de todo el show que fue la relación entre Mordecai, Margarita y CJ, lo que hizo que el cartoon se fuera por una ruta completamente diferente a lo que era en un inicio, porque simple y sencillo dejaba millones de dólares en audiencia. Por eso es que tuvieron que hacerlo del espacio y del lore de Papaleta. Hasta en eso supieron darle un giro de tuerca inteligente. Entonces, esto nos dejaba no solo con una serie de estructura absurda, sino una serie que te hacía interesarte por sus personajes, historias, pero sobre todo, cómo es que les iba a ir en el futuro. Poco a poco esta estructura episódica se fue combinando con tramas, lo que nos dejaba con cambios permanentes en la historia. Margarita ya no era el interés amoroso de Mordecai, es más, ya ni siquiera estaba en la ciudad. Thomas se había ido porque era un espía ruso. Rigby y Aileen ahora eran pareja, cosas que enriquecían el lore de la serie y que generaban una auténtica conexión con el espectador. Y claro, eso es lo que representa un show más para nosotros, pero hay que entender que los altos mandos de muchas productoras, y digo productoras porque les sorprenderá la cantidad de conglomerados empresariales que son dueños de muchos canales y casas animadoras famosas, que ni siquiera tienen una idea de lo que es o cómo se hace una animación. Simplemente estos tipos ven un producto y saben que la gente lo consume. Por eso es que nació esta tendencia de querer copiar a un show más, porque poniendo en comparativa otros cartoons como lo es el caso de Hora de Aventura, este era muchísimo más complicado de entender y de explicar a los hombres de negocios. En la industria del entretenimiento hay algo llamado pitch, que literal es la sinopsis de tu obra. Si no puedes hacer que tu producto sea entendible y convincente en pocos párrafos, es probable que lo rechacen. Así que imagínate resumir lo que es Hora de Aventura en menos de media cuartilla, pero un show más era distinto. Dos amigos que vivían aventuras surreales, y viendo que esta serie estaba generando millones, es que muchas empresas se lanzaron a replicar esta fórmula. El caso más evidente de esta época es Sanjay y Craig. Nick estaba atravesando por una crisis que hasta la fecha sigue vigente, y de pasar a crear el estándar de la industria con sus series, pasaron a tener que ver lo que estaban haciendo la competencia. Bueno, que para comienzos de los 2010 a Nick le había llegado la propuesta de crear una serie sobre dos amigos, un niño y su serpiente parlante viviendo aventuras bizarras. La empresa vería en esta serie una oportunidad de competir dentro de esta nueva época de la industria. De los personajes más ilustres que estuvieron detrás del proyecto está Jay Howell, el mismo artista que hizo los diseños de Bob's Burger, y de hecho si pueden notar el parentesco que hay entre ambas series,
series. El punto es que para 2013 conocimos a Sanjay y Craig, el nuevo Nicktoon que buscaba hacerse de un espacio dentro de las nuevas generaciones, y creo que todos sabemos qué pasa con esta serie. Era rara, no rara como Hora de Aventura, sino rara en el sentido de que no sabía qué dirección llevar. Sus creadores y parte del personal creativo venían de otras productoras de escribir comedias para adultos, entonces la gran mayoría de episodios de Sanjay y Craig se sentían como si formaran parte de la trama de una sitcom animada de FX, solo que le faltaba algo muy importante, el factor adulto, lo que nos dejaba con una serie rara que se sentía que quería llevar el rumbo por otra parte, pero que la infantilización y las limitaciones de pertenecer a una cadena infantil la hacía sentirse seca. Y es que esa era la queja más grande con esta serie, que sus chistes, comedia y tramas no llegaban a ser buenas. Claro que los episodios trataban temas interesantes, pero que no se explotaban de buena manera. Tampoco era aburrida, porque vamos a admitirlo, tenía sus momentos donde ese absurdo se daba de notar. Digo, ese niño es una maldita serpiente con gorra y una camisa, es algo ridículo, pero faltaba en ser como un show más. El absurdo de esta serie venía de sus situaciones, mas no de esa forma de escribir tan marcada como el equipo de un show más. No eran situaciones cotidianas que se exageraban al máximo, sino que ya todo era exagerado en el mundo de Sanjay y Craig, algo que los productores no llegaron a comprender del todo, y estoy más que seguro que esta serie fue influenciada por la obra de J.G. Quintel en lo empresarial. Estoy seguro que muchas decisiones y cambios fueron hechos con la intención de asemejarse al producto de Cartoon Network, pero el resultado no fue para nada lo que esperaban. La verdad es que esta serie no es mala, solo que hay mucho potencial desperdiciado. Si esto hubiese sido pensada para adultos, estoy más seguro que habría tenido mejor aceptación. Tiempo después, la otra gran cadena de dibujos animados quiso meterse al barco de un show más en 2015. Hablo de Disney y más en concreto la división Disney XD. Para este punto de la historia el canal había perdido gran parte de su autonomía como propiedad de la empresa Disney. No es como que trabajara aparte, pero sí era un espacio más experimental donde el canal, más que ser infantil, buscaba ser un lugar de entretenimiento juvenil. Por eso series como Siki Luther o Kick Buttowski eran más bien comedias que apuntaban a algo más adolescente. Eso se fue acabando con el tiempo y ahora Disney y era quien tomaba por completo las decisiones dentro del canal. Entre ellas, por algún motivo, fue la intención de aceptar proyectos que se pareciesen, como no, a un show más. El desastroso resultado fue Pickle y Maní. Creo que muchos no han de recordar esta serie y si lo hacen seguramente no le tengan en muy buenas expectativas. Esta trataba de las exageradas y bizarras desventuras de este par de amigos y poco más, pues a diferencia de otras series, Pickle y Maní no tenían un contexto tan marcado del cual explicar de qué iba la serie. Sanjay y Craig trataba de un niño con su serpiente parlante, la cual tenía que cuidar para guardar su secreto. En cambio, esta otra trataba de dos sujetos que literal hacían cualquier cosa. Me es difícil describirla porque no seguían como tal una estructura. Cada trama era única dentro de su mundo y el repertorio de personajes podía llegar a enriquecer la trama debido a que algunos eran medio que interesantes. Pero la verdad es que es una serie muy insufrible. Traté de volver a verla para darles una reseña, pero en serio no pude aguantar ni 15 minutos de esta cosa. Los protagonistas son molestos, la mayoría de los diseños de los personajes son feos. Esta cosa no es el mundo de Gumball para combinar escenarios reales con animación, así que siempre se va a ver choqueante. Las tramas, son tan sosas que es más divertido ver a un perro cagar en la calle, y el humor es tan rompepelotas, pero lo peor era su evidente intención de copiar un show más. No solo era este concepto de los dos amigos, sino que tal cual había episodios que se asemejaban a tramas de la serie, solo que no las ejecutaban de la misma manera, claro. Esto lo sé porque llegué a ver la serie cuando ambos proyectos se transmitían simultáneamente, y era inevitable hacer el parentesco. Aparte que saben que existe un gesto muy característico de Mordecai y Rigby, que es el... Mientras que Pickle y Maní tenían el... Nadie me puede decir que esta cosa era una evidente copia de un show más, copia que por supuesto no fue para nada bien recibida. Justo cuando un show más estaba a punto de terminar, Cartoon Network buscó un reemplazo que pudiera atraer al gigantesco fandom de la serie, un cartoon parecido donde el público que gustaba de un show más pudiera hallar un punto de familiaridad, algo así como lo que le pasó a Gravity Falls y Amfibilandia. Por eso es que le pusieron tanto esmero a Manzana y Cebollín. Creo que todos por allá del 2017 vimos estos comerciales de Cartoon Network promocionando la serie, dando a entender que eran del mismo humor o tipo, y pues quien la haya visto sabrá que no es para nada como un show más. Manzana y Cebollín
Cebollín más bien es como una especie de sitcom, pues siempre tiene los mismos escenarios y tiene tramas que involucran a los mismos personajes. La serie trata de estos dos tipos que viven en un pequeño departamento y siempre están haciendo tonterías, como inventar cosas o tratar de resolver problemas de la forma más absurda y descabellada posible. La personalidad de ambos personajes no llega a distinguirse mucho, una característica que siempre está presente en este arquetipo de series. Solo diré que Manzana sí es un poco más corto de luces que Cebollín, y en general sus aventuras distan mucho de lo convencional para estas series. A mi parecer el cartoon no es que sea malo, sino que tiene un humor y ejecución tan inofensivo que a muchos se les hace desabrido. Es una buena serie para niños y que puedes disfrutar con tu hermanito o sobrinos mientras ven la TV, pero para nada es algo similar a un show más. Simplemente Cartoon Network quería un reemplazo con el cual retener a la mayor cantidad de audiencia que tenía ganas de ver un show más, pero el mero hecho de que la serie ha sido cancelada con 2 temporadas nos habla de cómo simplemente el proyecto no funcionó. Pero es curioso cómo hasta Cartoon Network quiso aprovecharse de esa popularidad que tenía su serie para exprimir más ganancias. Como ven, ninguna empresa supo interpretar las cosas que un show más había hecho bien, los puntos que le hacían una excelente serie y se quedaron solo con los aspectos más superficiales. El resultado fueron una serie de proyectos que carecían de una esencia propia. Claro que la mayoría podía brillar por cuenta propia en mayor o menor medida. Sin embargo, esas pautas que las productoras exigían para imitar el éxito de otra cadena o de la misma cadena, hacían que se limitaran a sí mismas, que no fuesen una serie tipo un show más, sino una serie copia. Tal vez por eso es que ya no veamos cartoons de este tipo. Y no, Patricio, tampoco estoy diciendo que las series que se traten de dos amigos en situaciones bizarras sean una copia de un show más, porque de esas hay ejemplos por montones, sino que estas en específico tenían características y un aire tan marcado que decías, esto lo he visto antes, lo que las terminaba evidenciando como una copia. Por suerte para nosotros ya no hay nadie que quiera volver a lanzarse para hacer una copia mal hecha de una de las mejores series de Cartoon Network.